corrupción legalizada, corporativismo, acuerdos corruptos y masivas evasiones de impuestos a nivel mundial. Eso es lo que se acaba de filtrar con una filtración básicamente masiva de los conocidos como Pandora Papers, en los cuales está implicado el presidente de Chile, Sebastián Piñera, asociado a unos corruptos acuerdos que según el gobierno son legales, aunque reconocen que se lo hicieron, que se habrían hecho entre el presidente Sebastián Piñera y el empresario asociado a muchos casos de corrupción y corporativismo en Chile, Carlos Alberto Delano, que habría significado un acuerdo entre la familia de Piñera para obtener beneficios a cambio de que Piñera hiciera o no hiciera ciertas cosas mientras era gobernante, asociado al controvertido proyecto minero conocido como Dominga. Y vamos a ver todo el detalle de esto y también quiénes están implicados a nivel internacional, porque muchos presidentes latinoamericanos están implicados, muchos ministros también y figuras públicas de distintos países están implicados, del gobierno de Brasil, Venezuela, Perú, Chile, Panamá, Colombia, Argentina, suma y sigue. Y vamos a ver específicamente este caso. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Carlos Augusto Hernández Chacano, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todo esto parte del contexto de lo que se llama el Pandora Papers. Pandora Papers. Ahora, ¿qué significa esto de Pandora Papers? Esto es una filtración masiva que se acaba de hacer a lo largo del mundo y que está asociado a la filtración de documentos que tienen que ver con evasión de impuestos, paraísos fiscales, acuerdos corruptos, corrupción y una serie de cosas asociado a numerosas figuras políticas a lo largo del mundo. Ahora, dentro de estos hay que tomar en cuenta que hay 35 presidentes a lo largo del mundo que están implicados con esto, de los cuales 14 son de Latinoamérica y 11 ya dejaron el poder. Vamos a alejar algunos de los que están aquí. Los que siguen activos: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader. Esos son los que están presentes, pero también esto aplicado justamente a figuras que ya dejaron el poder, pero que fueron importantes. De Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el hondureño Porfirio Lobo, los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Vallades. Suma y sigue. Pero también esto, por ejemplo, toca no solo a figuras de cargos más altos, sino también a ministros, funcionarios de gobierno. Se vio, por ejemplo, que hay numerosas compañías secretas y tratos corruptos asociados al gobierno de Venezuela, la dictadura castrochavista que está justamente presente en ese país. Eso está asociado también y con el tema de llevarse al extranjero los resultados de las ventas de petróleo en Venezuela para beneficio de funcionarios del gobierno venezolano a costa de la población de ese país. También está vinculado al gobierno de Brasil, particularmente el ministro de Economía de ese país, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Netos. También de Argentina, el consultor Jaime Durán Barba, y así suma y sigue, verán que está a lo largo del mundo, y numerosos grandes empresarios mexicanos. Bueno, esos son los casos en general. Pero el caso de Chile, con los Pandora Papers, ¿qué es esto? Se reveló un acuerdo corporativista entre Sebastián Piñera y el señor Delano. Ahora, ¿qué pasa con el señor Carlos Alberto Delano? Él es un gran empresario que en su momento ha sido condenado por temas asociados a Penta y el financiamiento irregular de la política, una serie de cosas. Y él es un gran amigo de Sebastián Piñera, que el mismo Sebastián Piñera lo reconoce que son amigos desde la niñez. Entonces, a pesar de los problemas de la justicia de este señor Delano, Piñera siempre lo ha defendido, ¿no? ¿Y qué es lo que se reveló? Que asociado al proyecto Dominga, que es un proyecto minero que se está justamente haciendo muy cuestionado por temas ambientales, que en este canal lo vimos en su momento, que ha generado escándalo. Bueno, se hizo una negociación en su momento, en el año 2010 y 2011, que habría sido un acuerdo de utilizar la influencia del presidente Piñera para beneficiar económicamente a Delano, pero también a la familia Piñera Morel. Ahora, ¿cuál fue el acuerdo? Vemos lo siguiente. Originalmente la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga, junto a Carlos Alberto Delano, sumaba más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre del año 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en 152 millones de dólares. Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en 3 cuotas,
La última cuota dependía de que no hubieran cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido unas ganancias de sobre el 1000% en 18 meses. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Llegaron a un acuerdo de que, ok, te voy a comprar tus acciones, Piñera y familia Piñera. Piñera no directamente porque él estaba como presidente. Y esto se continúa en la actualidad, ¿no? Pero a cambio de eso tienes que hacer todo lo posible para que no puedan impedir este proyecto, que es un acuerdo corporativista al final. Y ocurrió eso. Y lo peor de todo es que el gobierno de Piñera reconoció que esto ocurrió. Nada más que dicen que no es ilegal. Vemos lo siguiente. Fue investigado a raíz de una denuncia que hace Fiscalía un diputado del Partido Comunista y que finalmente tanto el fiscal como los tribunales en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema fallan de manera unánime diciendo que esto estaba ajustado a la ley, que no hay ningún tipo de delito. Entonces lo que tratan de decir el vocero de gobierno y a nombre de Piñera es que sí, lo hizo y lo reconocen. Pero oiga, la Corte Suprema dijo que no pasa nada, así que no pasa nada. Y por eso es que digo que esto es corrupción legalizada. Porque lo que vemos aquí, ¿qué es? Es un caso de la Corte Suprema salvando a un presidente por algo que es sumamente cuestionable, llegar a acuerdos millonarios que solo los consiguen por contacto político y de hacer beneficios de manera política para conseguir el negocio. Eso es corporativismo. Y como si la Corte Suprema fuera la gran reserva moral para hacer ese tipo de juicios, porque la Corte Suprema es nombrada por el presidente a dedo y con acuerdo de 2/3 del Senado. Entonces, unos jueces que son nombrados con injerencia política del Congreso y del presidente, ¿cómo creen que van a fallar? ¿Ustedes creen que algunos de esos jueces van en algún momento a condenar a un presidente de algo? Del lado que sea. Obvio que no, porque se pusieron a esos jueces con acuerdo de amplia mayoría de los partidos políticos y el presidente del momento, sea de izquierda o de derecha, nunca van a condenar de nada. Entonces, ¿cómo les va a servir de justificación que, es que la Corte Suprema dijo que no pasa nada? Pero lo relevante de esto es que ellos reconocen que esto es cierto, lo reconocen que esto se dio. Y por lo tanto, requiere justamente ser castigado, porque claramente esto es sumamente inmoral, es sumamente injusto. Es un caso de corrupción legalizada porque utilizan el poder político para obtener ventajas por sobre el resto y llegar a acuerdos que obtienen beneficios millonarios. Es propiedad ilegítima, es corporativismo y además de dos personas y de familias que han obtenido su riqueza no en el mercado de manera legítima, sino con puros acuerdos corporativistas y con situaciones cuestionables de robo, como lo del Banco de Talca, a lo largo de su historia. Vergonzoso. ¿Cuáles fueron las reacciones de esto? Bueno, todos lo están criticando, porque todos se dan cuenta que esto es básicamente corrupción legalizada. ¿Quiénes lo criticaron? Sichel criticó diciendo que había que haber transparencia del caso. Kast pidió que se hiciera una investigación. También tenemos el caso de Proboste y de Boric, que dijeron que se está enriqueciendo a costa del medio ambiente y justamente que tiene que haber ciertas sanciones. Y por lo tanto anunciaron una acusación constitucional, que es muy probable que se dé, contra el presidente Sebastián Piñera por el caso del Pandora Papers, asociado al caso de Dominga. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Podría ser destituido Piñera del cargo por esto? Puede ser. ¿Va a haber los votos? Probablemente no. Pero más allá de eso, ¿qué debería ocurrir con esto si fuéramos un país justo? Piñera debería renunciar o Piñera debería ser removido del cargo y debería ser investigado por corrupción. Y como esto ya lo reconocieron que es cierto, primero debería también investigarse a la Corte Suprema de cómo puede aprobar este tipo de cosas. Y también debería darse que tiene que haber sanciones. ¿Cómo puede ser que en Chile digan que somos el país menos corrupto de Latinoamérica y aquí ningún presidente le pasa nada? Nunca. En Perú tienes presidentes que justamente han sido juzgados. En Argentina hay situaciones así. Hasta en Brasil hubo un presidente que estuvo por bastante tiempo en la cárcel, que fue uno que después lo sacaron. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí, que se supone que es el país menos corrupto, dicen, de Latinoamérica, nunca le pasa nada a ni un político? Son contados con los dedos de una mano a los que le ocurre algo. Que casi siempre son personas que enojaron a otros políticos. ¿Cómo puede ser que ningún presidente es condenado de nada? ¿Cómo puede ser que aquí nunca se investigó el caso de Brecht? ¿Cómo puede ser que no hay ninguno de estos está reconocido con este tipo de hechos, que no le ocurra nada? Bachelet impune, Piñera también, todos los presidentes impunes. Es vergonzoso. Y ojalá esto tenga consecuencias, porque ya no es el primer caso de Sebastián Piñera asociado a casos de corporativismo o de situaciones sumamente cuestionables. Pero en la realidad, ¿va a ocurrir algo? No. Probablemente no. Ahora yo valoro que prácticamente todos los candidatos presidenciales condenaron el hecho y espero que haya consecuencias. Aunque conociendo cómo es la estructura de justicia en Chile, probablemente no. ¿Pero qué piensan de este caso? ¿Qué les parece ese acuerdo de básicamente obtener beneficios legislativos para mantener un proyecto a cambio de compras de acciones? Que eso es casi como un soborno, ¿no?
Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.